En esta presentación voy a explicar qué es un sistema de ecuaciones y los métodos que se utilizan para solucionar un sistema de ecuaciones 2×2, es decir, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones. En este caso tenemos un conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas y en este otro caso tenemos un conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas corresponden a las variables que se representan con las letras. Solucionar un sistema de ecuaciones es encontrar los valores de las variables que satisfacen todas las ecuaciones del sistema. Existen varios métodos de solución de sistemas de ecuaciones 2×2, es decir, de dos variables con dos incógnitas. En este caso voy a explicar el método de sustitución, el método de igualación, el método de eliminación y el método gráfico. Para el método gráfico utilizaré el programa de GeoGebra. Los métodos de solución de sistemas de ecuaciones los explicaré a través de la solución de un ejemplo. Voy a solucionar el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación 2x menos 10y igual a 16 y la segunda menos 14x más 16y igual a 25. En este caso tenemos dos ecuaciones y las incógnitas o variables son x y y. El primer método que voy a explicar es el método de sustitución. El primer paso en este método es despejar una variable de una de las ecuaciones. Voy a tomar la ecuación primera, que es 2x menos 10y igual a 16, y voy a despejar la variable y de esta ecuación. Primero debo quitar el término 2x que se encuentra al lado izquierdo. Para ello, lo que debo hacer es sumar el inverso aditivo o el opuesto de 2x, que sería menos 2x. Para que la ecuación inicial no cambie, ese término menos 2x lo debo sumar a los dos lados de la ecuación. Entonces nos queda la expresión 2x menos 10y más menos 2x igual a 16 más menos 2x. Sumo los términos semejantes. Al lado izquierdo, 2x más menos 2x me daría 0. Por lo tanto, la expresión que me queda es menos 10y igual a 16 menos 2x. Ahora debo quitar el menos 10 que está multiplicando a la y. Y para eso voy a multiplicar por el recíproco o el inverso multiplicativo de menos 10, que sería menos un décimo. Menos un décimo es el recíproco de menos 10, ya que al multiplicarlos me dan como resultado 1, que es el módulo de la multiplicación. Multiplico entonces a los dos lados de la ecuación por menos un décimo. Menos 10 por menos un décimo me daría como resultado 1, que al multiplicarlo con la y me da como resultado final y. Al lado derecho aplico la propiedad distributiva. 16 por menos un décimo me da menos 16 décimos, y menos 2x por menos un décimo me daría 2 décimos de x positivo, ya que al multiplicar dos términos negativos el resultado da positivo. Puedo simplificar cada una de las fracciones teniendo en cuenta que hay un número que divide tanto al numerador como al denominador de cada una de ellas. En este caso obtengo la mitad de 16, que es 8, y la mitad de 10, que es 5, y la primera fracción me quedaría como menos 8 quintos. Para la segunda fracción, 2 décimos de x, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Por lo tanto, la expresión que me representa el valor de y quedaría menos 8 quintos más 1 quinto de x. Ahora vamos a tomar esa expresión y la vamos a reemplazar en la otra ecuación que teníamos. La segunda ecuación es menos 14x más 16y igual a 25. Reemplazo y por la expresión que acabo de obtener en la primera ecuación, que era menos 8 quintos más 1 quinto de x. Resuelvo las operaciones teniendo en cuenta la jerarquía de estas. Aplico propiedad distributiva y multiplico 16 por menos 8 quintos, lo cual me da menos 128 quintos, y 16 por 1 quinto de x, que me da 16 quintos de x. Ahora debo dejar todos los términos que tienen x a un lado y los que no tienen x al otro lado. Quiere decir que al lado izquierdo debo quitar el término menos 128 quintos. Para eso sumo el inverso aditivo o el opuesto de menos 128 quintos, que sería 128 quintos. Ese término lo debo sumar a ambos lados de la ecuación. Menos 128 quintos más 128 quintos me da 0. Quiere decir que al lado izquierdo de la ecuación me queda la expresión
menos 14x más 16 quintos de x, y al lado derecho 25 más 128 quintos. Vamos a sumar las expresiones que hay a cada uno de los lados de la ecuación. Para eso escribo los dos términos con el mismo denominador. Menos 14x es equivalente a menos 70 quintos de x. A esa fracción le debo sumar 16 quintos de x. Al lado derecho de la ecuación tengo 25, que es equivalente a 125 quintos, y a esa fracción le debo sumar 128 quintos. Al hacer las operaciones entre las fracciones obtenemos que menos 54 quintos de x es igual a 253 quintos. Ahora debo quitar el coeficiente que multiplica la x. Para ello multiplico por el recíproco de menos 54 quintos, que sería menos 5/54. Ese término lo debo multiplicar a los dos lados de la ecuación. Menos 54 quintos por menos 5/54 me da 1, que al multiplicarlo con la x me daría x. Al lado derecho de la ecuación puedo simplificar el 5 que divide en la primera fracción con el 5 que multiplica en la segunda fracción. Al resolver las operaciones tenemos entonces que x es igual a menos 253/54. Ya hemos encontrado el valor de x, ahora nos falta encontrar el valor de y. Para poder encontrar el valor de y, lo que hacemos es, ese valor de x que acabamos de obtener, lo reemplazamos en la ecuación donde habíamos despejado y. Habíamos encontrado que y es igual a menos 8 quintos más 1 quinto de x. Entonces, reemplazamos x por menos 253/54 y realizamos las operaciones correspondientes teniendo en cuenta la jerarquía de estas. Nos quedaría que y es igual a menos 8 quintos menos 253/270. Al multiplicar fracciones, multiplico numeradores entre sí y denominadores entre sí. Debo tener en cuenta los signos. Al multiplicar una expresión positiva por una negativa, me da como resultado una expresión negativa. Debo hacer ahora la operación entre estas dos fracciones. Para eso las escribo con igual denominador. Menos 8 quintos es equivalente a menos 432/270. La otra fracción es menos 253/270 y ambas fracciones me quedan con el mismo denominador. Realizo la operación entre los numeradores y me queda como resultado que y es menos 685/270. Como el numerador y el denominador son múltiplos de 5, puedo simplificar la fracción y obtendría que y es menos 137/54. Ahora que tengo las soluciones o los valores de x y y, voy a verificar esas soluciones en el sistema de ecuaciones. Tomo la primera ecuación, 2x menos 10y igual a 16. Reemplazo el valor de x que obtuve, que fue menos 253/54, y el valor de y, menos 137/54. Resuelvo las operaciones teniendo en cuenta la jerarquía entre estas. Primero debo realizar las multiplicaciones. Al realizar esas multiplicaciones, los resultados que obtengo son menos 253/27 más 685/27. Hay que tener en cuenta que aquí se hizo la simplificación de las fracciones después de haber multiplicado. Al realizar la suma de las fracciones, como ambas tienen denominador 27, debo hacer simplemente la operación entre los numeradores. Y menos 253 más 685 me da 432/27, que al simplificarlo o resolver la división me da como resultado 16. Quiere decir que estos valores de x y y que encontramos sí satisfacen la primera ecuación, puesto que nos da el mismo resultado que aparece al lado derecho de la ecuación. Ahora vamos a hacer el procedimiento de verificación con la segunda ecuación. La segunda ecuación es menos 14x más 16y igual a 25. Reemplazo x por menos 253/54 y y por menos 137/54. Realizo primero las multiplicaciones teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones y obtengo que al multiplicar menos 14 por menos 253/54 y simplificar el resultado me da 1771/27. Al multiplicar 16 por menos 137/54 y simplificar la expresión que obtengo, me da como resultado final menos 1096/27. Como ambas fracciones tienen igual denominador, realizo la resta de los numeradores y obtengo como resultado final 675/27.
Al resolver la división, obtengo 25, que es el término que se encontraba al lado derecho de la ecuación. Quiere decir que la solución del sistema de ecuaciones es el valor de x menos 253,54 y el valor de y menos 137,54. Ahora voy a explicar el método de igualación. El primer paso de este método es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. Voy a despejar la variable y de ambas ecuaciones. Para despejar y, primero debo quitar el término 2x y para eso lo que hago es sumar el opuesto de 2x, que es menos 2x. Ese término lo debo sumar a los dos lados de la ecuación. 2x más menos 2x me da 0 y me queda por lo tanto que menos 10y es 16 menos 2x. Para quitar el menos 10, multiplico por el inverso multiplicativo o recíproco de menos 10, que es menos 1 sobre 10, a los dos lados de la ecuación. Menos 10 por menos 1 sobre 10 me daría 1, multiplicado por y me daría y. Al lado derecho de la ecuación aplico la propiedad distributiva. Me queda entonces que y es menos 16 décimos más 2 décimos de x. Simplificando las fracciones, tenemos que y es menos 8 quintos más 1 quinto de x. Vamos a tomar ahora la segunda ecuación, menos 14x más 16y igual a 25, y vamos a despejar la variable y. Para quitar el término menos 14x, sumo a los dos lados el inverso aditivo o el opuesto de menos 14x, que sería 14x. Menos 14x más 14x me da 0. Al lado izquierdo me quedaría por lo tanto 16y y al lado derecho de la ecuación 25 más 14x. Para quitar el 16 multiplico por el recíproco de 16, que es un 16avo, a los dos lados de la ecuación. 16 por un 16avo me da 1, por y me quedaría y al lado izquierdo. Y al lado derecho aplico la propiedad distributiva. Puedo simplificar la segunda fracción, ya que tanto numerador como denominador son múltiplos de 2, y me quedaría en definitiva que y es igual a 25 16avos más 7 octavos de x. Ahora lo que debo hacer es igualar los resultados obtenidos. En la primera ecuación obtuve que y es igual a menos 8 quintos más 1 quinto de x, y en la segunda y es 25 16avos más 7 octavos de x. Si ambas expresiones son iguales a y, quiere decir que ambas expresiones son iguales entre sí. Entonces puedo decir que menos 8 quintos más 1 quinto de x es igual a 25 16avos más 7 octavos de x. Voy a dejar ahora todos los términos que tengan x a un lado y todos los términos que no tengan x al otro lado. Para eso, para quitar el menos 8 quintos del lado izquierdo, debo sumar a los dos lados por el opuesto o el inverso aditivo de menos 8 quintos, que sería 8 quintos. Y para quitar el 7 octavos de x del lado derecho de la ecuación, debo sumar a los dos lados menos 7 octavos de x, que es el inverso aditivo o el opuesto de 7 octavos de x. Tenemos entonces aquí la expresión. Recordemos que toda operación que hacemos a un lado de la ecuación también la hacemos al otro lado para que la expresión no cambie. Sumo entonces los términos semejantes y tendría que menos 8 quintos más 8 quintos me da 0. Al lado derecho de la ecuación tendría que 7 octavos de x más menos 7 octavos de x también me da 0. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera. 1 quinto de x menos 7 octavos de x es igual a 25 16avos más 8 quintos. Ahora debo sumar las fracciones que hay a cada lado de la ecuación. Para eso escribo las fracciones con igual denominador. 1 quinto de x es equivalente a 8 cuarentavos de x. Y 7 octavos de x es equivalente a 35 cuarentavos de x. Al lado derecho de la ecuación, 25 16avos es equivalente a 125 ochentavos y 8 quintos es equivalente a 128 ochentavos. Como ya tengo las fracciones con igual denominador, realizo las operaciones correspondientes entre los numeradores y obtengo que menos 27 cuarentavos de x es igual a 253 ochentavos. Ahora debo quitar el menos 27 cuarentavos que está multiplicando a la x. Para ello multiplico por el recíproco o inverso multiplicativo de menos 27 cuarentavos, que es menos 40 27avos, y ese valor lo debo multiplicar a los dos lados de la ecuación. Tengo entonces que
Menos 27/40 por menos 40/27 me da como resultado 1, y al multiplicarlo con x obtengo como resultado final x. Al lado derecho puedo simplificar el 80 que divide con el 40 que multiplica, y puedo dividir entre 40. 80 dividido 40 es 2 y 40 dividido 40 es 1. Por lo tanto, la multiplicación que aparece indicada de 253/80 por menos 40/27 es equivalente a 253 medios por menos 1/27. Al hacer la operación entre las fracciones, obtengo que el valor de x es menos 253/54, el mismo valor que obtuvimos cuando utilizamos el método de sustitución. Como ya encontré el valor de x, utilizo cualquiera de las expresiones en las cuales despejé y para reemplazar ese valor y obtener cuál es el valor de la variable y. Tomo en este caso y es igual a menos 8/5 más 1/5 de x. Reemplazo el valor de x, que es menos 253/54. Realizo las operaciones teniendo en cuenta la jerarquía de estas. Primero realizo la multiplicación de las fracciones y obtengo que y es menos 8/5 menos 253/270. Escribo las dos fracciones con el mismo denominador y realizo la suma entre ellas, obteniendo menos 685/270. Al simplificar la fracción, obtengo que y es igual a menos 137/54. Una vez obtenido las soluciones, las verifico en el sistema. Ya habíamos visto cómo se hace la verificación. Se reemplaza en cada una de las ecuaciones los valores de las variables que encontré y verifico que me da realmente el resultado que aparece al lado derecho de cada una de las ecuaciones. Como los valores satisfacen las ecuaciones, quiere decir que esos valores corresponden a la solución del sistema de ecuaciones. Ahora voy a explicar el método de eliminación. El primer paso es eliminar una variable. Para ello, el coeficiente de esa variable en una ecuación debe ser el opuesto o inverso aditivo del coeficiente de la variable en la otra ecuación. Tenemos el sistema de ecuaciones que es 2x menos 10y igual a 16 y menos 14x más 16y igual a 25. Si vamos a eliminar la variable y, debemos buscar que el coeficiente de y en la primera ecuación sea el inverso aditivo o el opuesto del coeficiente de y en la segunda ecuación. En este caso el coeficiente de y en la primera ecuación es menos 10 y en la segunda ecuación es de 16. Debo buscar el mínimo como múltiplo entre 10 y 16, que en este caso es 80. Entonces, la primera ecuación la debo multiplicar por 8 y la segunda ecuación la debo multiplicar por 5, ya que 16 por 5 da 80. En este caso, los valores que multiplican las ecuaciones son ambos positivos porque ya el signo está contrario. Es decir, en la primera ecuación el coeficiente tiene signo negativo, mientras que en la segunda ecuación el coeficiente tiene signo positivo. Démonos cuenta que aquí debo multiplicar todos los términos de la ecuación por el número que me permite eliminar la variable que voy a eliminar, en este caso la variable y. Al realizar la operación en la primera ecuación obtengo 8 por 2x, 16x, 8 por menos 10y, menos 80y, y 8 por 16, 128. En la segunda ecuación, menos 14x por 5 da menos 70x, 16y por 5 es 80y, y 25 por 5, 125. Ya obtenemos en este caso el sistema de ecuaciones equivalente al primer sistema que teníamos, en el cual el coeficiente de y en la primera ecuación es menos 80 y en la segunda ecuación es 80. Menos 80 más 80 me da 0. Ahora lo que hacemos es sumar las dos ecuaciones. Entonces, 16x menos 70x me da menos 54x. Menos 80y más 80y me da 0, por lo tanto se elimina el término que tiene y. Y 128 más 125 me da 253. Me queda una ecuación con una sola incógnita, en este caso x. Para quitar el menos 54 que multiplica la x, debo multiplicar a los dos lados de la ecuación por el recíproco o inverso multiplicativo de menos 54, que es menos un 54avo. Menos 54 por menos un 54avo me da 1, y al multiplicarlo por x al lado izquierdo de la ecuación me queda x.
Al resolver la operación al lado derecho, me queda que es menos 253/54. Si nos damos cuenta, obtuvimos el mismo valor de x que con los métodos anteriores. Ahora lo que voy a hacer es encontrar el valor de y. Para eso tomo cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazo el valor de x que obtuve. En la primera ecuación, 2x menos 10y igual a 16. Reemplazo entonces la variable x por el valor que acabo de obtener, que es menos 253/54. Al realizar la operación de la multiplicación entre 2 y menos 253/54 y simplificarla, me da menos 253/27. Ahora debo quitar el menos 253/27 del lado izquierdo de la ecuación. Para eso, sumo el inverso aditivo o el opuesto de menos 253/27, que es 253/27 positivo. Ese valor lo debo sumar a los dos lados de la ecuación para que la expresión no cambie. Menos 253/27 más 253/27 me da como resultado 0. Por lo tanto, la expresión me quedaría menos 10y es igual a 16 más 253/27. Realizo la suma de fracciones al lado derecho. 16 es equivalente a 432/27. Como ya tengo las fracciones con el mismo denominador, realizo las operaciones entre los numeradores y obtengo que menos 10y es 685/27. Para quitar el menos 10 que está multiplicando a la y, multiplico por el inverso multiplicativo o recíproco de menos 10, que es menos un décimo. Ese valor lo debo multiplicar a los dos lados de la ecuación. Menos 10 por menos un décimo me da 1, que al multiplicarlo con y me da como resultado y. Y 685/27 por menos un décimo me da menos 137/54 luego de haber simplificado la fracción correspondiente. Por último, verifico las soluciones obtenidas en el sistema de ecuaciones tal como hice en los casos anteriores. Reemplazo los valores de x y y que obtuve en cada una de las ecuaciones y verifico que se satisfacen las igualdades correspondientes. Vemos que en los tres casos hemos obtenido exactamente las mismas soluciones. Ahora vamos a ver el método gráfico. Para eso vamos a representar las dos ecuaciones utilizando GeoGebra. Vamos a representar ahora las dos ecuaciones en GeoGebra. En la parte de entrada escribimos la primera ecuación, 2x menos 10y igual a 16. Le damos Enter y obtenemos la gráfica de la primera recta. Vamos a cambiarla de color para poder diferenciarla de la segunda recta. Ahora vamos a representar la segunda ecuación, que sería menos 14x más 16y igual a 25. Oprimimos Enter y obtenemos la segunda recta. Vemos que estas dos rectas se cortan en un punto. Ese punto de corte de las dos rectas es la solución del sistema de ecuaciones. Vamos a identificarlo en GeoGebra. Para eso buscamos la herramienta que nos permite hallar la intersección de dos objetos. Seleccionamos los dos objetos, en este caso las dos rectas, y nos aparece el punto A, que es el punto de corte. Las coordenadas de ese punto son menos 4.69 y menos 2.54. Cuando solucionamos el sistema de ecuaciones por los métodos algebraicos, obtuvimos que las soluciones eran para x menos 253/54 y para y menos 137/54. Si queremos verificar que esas dos soluciones son equivalentes, entonces en la calculadora vamos a dividir menos 253 entre 54, lo cual nos da como resultado menos 4.685. Si aproximamos a dos decimales, como el tercer decimal es 5, le aumentamos 1 al anterior y nos da menos 4.69, que corresponde al valor de x en el punto que acabamos de obtener en el método gráfico. Ahora vamos a dividir para el valor de y. Entonces tenemos que es menos 137 dividido 54, lo cual nos da como resultado menos 2.537.
Si lo aproximamos con dos decimales nos da menos 2.54, que es el resultado que acabamos de obtener también en el método gráfico. Por cualquiera de los métodos que resolvamos el sistema de ecuaciones, siempre vamos a obtener la misma respuesta. Podemos concluir entonces que la solución del sistema de ecuaciones que acabamos de resolver por todos los métodos, cuyas ecuaciones son 2x menos 10y igual a 16 y menos 14x más 16y igual a 25, es la siguiente. X tiene un valor de menos 253,54 y y tiene un valor de menos 137,54. Esa solución la podemos representar también como el punto de coordenadas menos 253,54 menos 137,54 o en forma de decimal menos 469 menos 2.54.